Hablar con Germán Garabano, que es ex ministro de Justicia, para conocer su opinión, porque creo que hay un cansancio de toda una sociedad que debate algunos temas, pero sobre los cuales nunca avanza o tampoco los cancela, porque también puede decir, bueno, si no avanzamos, lo terminamos acá, pero siempre estamos en la misma. Germán, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Y bueno, un comentario antes de avanzar sobre el tema de jóvenes y delito, ¿no? Que el tema carcelario es realmente una situación muy delicada. Lamentablemente, durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández se involucionó fuertemente. Cárceles que nosotros habíamos avanzado en la construcción no se terminaron, quedaron en estado de parálisis al menos, y de nuevo, si Argentina toma políticas como está tomando de mejora en materia de inseguridad y de combate al delito, el tema carcelario es una pieza clave, y solucionar la situación carcelaria de la ciudad también va a ser un tema crítico. Nosotros incluso hemos avanzado con la construcción de la cárcel en Marcos Paz, que iba a reemplazar la cárcel de Devoto. De Devoto, me acuerdo. Tampoco no debería estar más en la ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente hemos tenido 4 años, como en todas las áreas de gobierno, de parálisis y malas respuestas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy crítico, y lo mismo ahora con el tema del régimen penal juvenil. Nosotros llegamos a enviar en su momento un proyecto que habíamos trabajado con un equipo de UNICEF y expertos internacionales. Realmente habíamos hecho una ley de fuerte avanzada que nunca la oposición en aquel momento quiso tratar en el recinto, ¿no? Nosotros teníamos minoría en ambas cámaras también, y nunca se pudo avanzar con ese régimen. Ojalá el gobierno, no sé si es necesario un nuevo proyecto, pero bueno, presentará un nuevo proyecto que espero que tome varias de las cosas que los expertos habían volcado cuando hicimos nuestro proyecto, y de una vez por todas pueda ser tratado en el Congreso, ¿no? Yo sabés que siento, Germán, que tocamos algunos temas, o la política habla de algunos temas cuando tenemos algún desastre. Ahora, por ejemplo, se escapan 9 presos, volvemos a hablar de esto que vos planteás, que era un proyecto de ustedes, de construir cárceles y de sacar de comisarías y alcaldías a toda esta gente. Matan a un joven tan injustamente en Rosario, un pibe de 15, empezamos a hablar otra vez de la edad de la imputabilidad. Pero salvo este tipo de cosas, como que nunca progresamos o nunca avanzamos. ¿Qué opinás vos sobre el tema de la edad puntual? ¿Modifica algo si uno baja la edad que hoy tenemos? ¿Cómo protegeríamos a ese menor de edad delincuente, más allá de la pena que le corresponde, y aislándolo de la sociedad y los riesgos que esto tiene? Mira, yo creo que la edad no es el tema decisivo, es el más fácil, el que generalmente se suele abordar desde la discusión pública. En su momento nuestro proyecto planteaba una edad de 15 años, que según las estadísticas en aquel momento era la edad donde lamentablemente los jóvenes se ve que daban como un paso muy fuerte en términos de delitos más violentos, e incluso de delitos sexuales, ¿no? De agresión sexual y abusos sexuales, como que comenzaban a partir de los 15 años. Por eso a nosotros nos parecía en ese momento que 15 años era la edad. De hecho, lamentablemente, estos últimos hechos también volvieron a ser chicos, claro, de 15 años, aparentemente los que lo han cometido, que se ve que es donde, por un tema también de crecimiento, donde se verifica así la aparición de jóvenes en delitos más graves. De todas formas, creo que la edad no es el punto decisivo. Aquel proyecto que nosotros presentamos y elevamos al Congreso fue el primer Poder Ejecutivo, el primer Ministerio de Justicia que elevó al Congreso un proyecto, porque hasta ese momento todos los proyectos de cambio de ley habían sido iniciativas de diputados o senadores, pero los gobiernos no se animan en general a enviar proyectos de este tipo al Congreso. En aquel momento lo importante es cómo abordar, lo que vos decís, cómo abordar al joven que comete delitos, es decir, qué respuesta punitiva de prisión o de encierro, y qué otras respuestas se le puede dar. Porque acá hay una clave que es decir, más allá de todos estos hechos graves, lo que uno tendría que lograr es que en hechos no tan graves el Estado pueda dar respuesta para que los jóvenes
no entren en la espiral delictivo y cometan estos, en este caso, homicidios o hechos realmente muy, muy graves. Lo que uno también tiene verificado es que generalmente los jóvenes no comienzan con un homicidio, claro, con un hecho de estas características, sino que empiezan con pequeños robos, y ante la falta de respuesta del Estado, ante la inmediata liberación, ante el hecho de que no tiene ninguna consecuencia, se van animando cada vez a delitos más graves, ¿no? La impunidad genera este espiral o este círculo de delitos cada vez más graves. Entonces, el Estado tiene que empezar a dar una respuesta no solo en los delitos graves, sino que debería empezar aún en delitos menos graves para poder impedir que los chicos sigan evolucionando en este círculo de delito, ¿no? De que hay que sacarlos. Garabano, Nuria Amsoy, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Siempre ustedes hablaron en su momento cuando le tocó de esto de la edad de 15 años, más allá de que entiendo que dice que la edad no es lo más relevante, pero ¿le parece demasiado bajarla a 14 años? Eso por un lado. Y por otra parte, pregunto, si no es lo más importante lo que se busca con esto, que supuestamente sale ya, entra al Congreso ya este mismo fin de semana y demás, esa es la orden que habría dado el presidente. ¿Se busca una acción de marketing o efectuar una política de shock en este sentido que, bueno, si tenés 14 años y cometés delito de adulto, la pena es de adulto? Mira, nosotros elegimos 15 por un tema estadístico, era donde nos parecía que había realmente este quiebre. Es decir, la mayoría de los países de la región efectivamente tienen 14 años, así que no está mal. De nuevo, es una decisión que me parece que no es la central, que nosotros de hecho 15 era para tratar de buscar consensos. En ese momento había muchas posiciones políticas que no querían bajar la edad, y nosotros sí vemos que 15 es necesario tener este régimen de respuesta. Y después, más allá de lo de la pena de adulto, eso también es relativo, porque Argentina ha suscrito convenciones internacionales y demás donde no es tan claro, y donde también la experiencia internacional lo que nos marca con los jóvenes es que es necesario hacer un abordaje diferenciado de los adultos. De hecho, nosotros debiéramos, a partir de un régimen penal juvenil, invertir más recursos, no en este momento tan difíciles, pero el Estado, los recursos que tiene, debería invertirlo más en los jóvenes que cometen delitos que los adultos. Nosotros necesitamos recuperar a los jóvenes que cometen delitos para que no sigan cometiendo delitos. Más del 80% de los adultos detenidos cometieron delitos siendo jóvenes, y el Estado no pudo o no hizo nada para evitarlos o sacarlos de ese circuito. Pero ¿y qué se hace con esos jóvenes? Porque hoy están sobre todo los menores, ¿no? Hoy están en institutos de menores que poco funcionan como centros de rehabilitación, o esperan... Sí, en casos... tenés razón, en casos extremos y con lamentablemente muchas políticas de no respuesta o de liberación de esos jóvenes, con lo cual los que están privados de libertad son generalmente por circunstancias realmente excepcionales, y con el resto de los delitos, que son los que cometen la mayoría de los jóvenes, la verdad es que el sistema no hace nada. Por eso es que hay que invertir más recursos o destinar recursos que se dedican a los mayores para trabajar con los jóvenes en programas de rehabilitación, en programas de respuesta temprana, como son la probation, respuestas penales que no impliquen detención en casos de delitos menores, pero que siempre haya una respuesta estatal ante qué lío, Bueno, ojalá empecemos a debatir adultamente y que no caigamos en estas cuestiones, que cuando algo sucede y se sacude la sociedad hablamos del tema. Te aprovecho, estamos con Germán Garabano, el ex ministro de Justicia, porque vos entraste con el tema de esta problemática que tenemos hoy en Ciudad. Hoy no está la señora Garrigós de Rébori, que tenía una tendencia siempre muy favorable para los delincuentes y sus condiciones. No estando funcionarios que apañan tanto a los presos. Hoy la solución, ¿cuál es? ¿Únicamente construir cárceles o transitoriamente tenemos algún camino para alivianar lo que está pasando en las comisarías y en las alcaldías? Germán.
Nosotros en su momento habíamos ampliado la cantidad de plazas que tenía el Servicio Penitenciario Federal, la habíamos llevado casi 13.000 y pico, 14.000, Garrigós de Rebor, y por estas políticas, para complicar, yo creo, a propósito a la Ciudad de Buenos Aires y a otros distritos, redujo esa cantidad de plazas a alrededor de 11.000, que es el número histórico del Servicio Penitenciario Federal. Lo primero que se debería hacer es volver a esas 13.000 y pico de plazas existentes, que da margen para solucionar la emergencia. La cárcel de Coronda está prácticamente terminada, la cárcel de Marcos Paz, que nosotros en su momento le cedimos a la ciudad para que avance en la construcción, está a más del 70%. Sí, creo que hay que avanzar en esas construcciones, seguir en lo que son delitos menores con todo lo que son dispositivos electrónicos, ¿no? El uso de GPS, de tobilleras y demás que se usan en todo el mundo, y también nosotros habíamos avanzado bastante con esa línea de respuesta. Esas me parece que son algunas de las medidas para atacar esta emergencia frente a una mayor respuesta estatal con el delito, ¿no? Que era necesaria también, pues lamentablemente en los últimos años también la respuesta del Estado frente al delito volvió a ser muy baja, ¿no? Entonces me parece que va a haber que hacer frente a todas estas cosas juntas, algunas que requieren inversión. En eso también el gobierno va a tener que fijar cuáles son las prioridades, ¿no? en esas inversiones. Garabano, ayer en relación al tema de origen, a lo que charlaban primero en la entrevista, a lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz decía, el ministro de Seguridad de la ciudad, el secretario de Seguridad decía, bueno, nosotros no vamos a dejar de detener personas porque no haya lugar donde alojarlas, vamos a seguir deteniendo. ¿Usted cree que en realidad, en función de los números, creció el delito o creció la acción policial y se detienen hoy más? Bueno, yo creo que las dos cosas. Lamentablemente, situaciones de profunda desigualdad como las que vivimos durante los últimos 4 años generan crecimiento del delito. Eso está bastante medido, ¿no? Y está bastante estudiado a nivel internacional. No es la pobreza, sino esquemas de desigualdad profundos junto con avances vinculados al narcotráfico y a las drogas son los que hacen hoy crecer el delito. Lamentablemente en Argentina ha sucedido todo eso, entonces tenemos por un lado un crecimiento del delito, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otras grandes ciudades del país, y por otro lado esta nueva gestión, y también ha sucedido en otras ciudades y en otras provincias, una gestión más efectiva del gobierno genera mayor cantidad de detenidos, con también una respuesta frente a veces a los jueces, que muchas veces dejan en libertad personas, y en este contexto de crecimiento del delitos que llaman la atención, también esas posiciones se restringen. Todo eso es lo que va generando cada vez haya más personas detenidas y poder de nuevo dar una respuesta. En algunos casos esa respuesta tendrá que ser la cárcel o la prisión, en otros casos otras alternativas como las tobilleras o sistemas de probation, de justicia rápido, que en general en la Ciudad de Buenos Aires, desde que en su momento en la Fiscalía General empezó con nuevas herramientas de investigación y de juicios rápidos, hoy se están usando en la Ciudad de Buenos Aires con bastante efectividad, ¿no? Germán, un gusto, te mando un abrazo y ojalá que empecemos un debate con seriedad. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ojalá sea así, un buen martes. Igualmente para vos, muchas gracias. Germán Garabano, el ex ministro